Universidad Feminista Ponferrada 2020. Bueno, pues bienvenidas a todas y a todos al tercer día de esta Universidad Feminista Ponferrada 2020. Si el primer día pudimos conocer el mundo de la prostitución desde dentro, de manos del proxeneta, de ese hombre que dedicó 20 años de su vida a explotar sexualmente a mujeres, ayer pudimos aprender y pudimos darnos cuenta de cuáles son esos roles y esos estereotipos de géneros, esas imposiciones que la sociedad nos impone nada más nacer a hombres y a mujeres en función de nuestro sexo. Hoy tenemos la suerte y el honor y el privilegio de contar con alguien como Aitzole Araneta. Estoy completamente segura de que por su condición de persona en condición de transexualidad, Aitzole Araneta ha sufrido más violencia machista a lo largo de su vida hasta llegar a este punto, el cual agradezco que hayas dedicado parte de tu vida a ayudar a otras personas y a contarlo y a ponerle cara a un problema real con el que nos estamos encontrando a lo largo de los años en esta sociedad. Estoy segura de que Aitzole, en esa condición de mujer trans, ha sufrido doblemente más violencia machista que la que he sufrido yo. Por tanto, vamos a dar comienzo a la charla y, como sabéis, nada más terminar Aitzole, se abre un turno de debate, de preguntas, de opiniones, para intercambiar pues todas las cuestiones en este foro pedagógico y de debate que hemos constituido entre todos y entre todas. Gracias por venir y os dejo con Aitzole. Gracias. Vale. Bueno, pues nada, le preguntaba a Lorena a ver cómo andaba el asunto de la mascarilla, para quitármelo o no, pero bueno, si os parece, nos vamos a quedar con las mascarillas, que vamos a respetar los protocolos. Bueno, hablando de Lorena, quiero dar las gracias a Lorena, a la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Igualdad, de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ponferrada, a todo el Ayuntamiento de Ponferrada, porque creo que, y se me está bajando aquí, a ver si me la agarro bien, la mascarilla, porque creo que foros como estos, donde se reflexione sobre temas de actualidad y sobre temas importantes para conseguir esa sociedad más justa, más igualitaria, más inclusiva, para que al final pues todas las personas seamos iguales en derechos y se aprecie nuestra diversidad, sea posible, ¿no? Creo que foros como la Universidad Feminista de Ponferrada son necesarios y también no solo son necesarios, sino que son pioneros. Así que, lo primero, mi agradecimiento a la invitación y a este programa tan interesante que han planteado desde el área de igualdad y desde el Ayuntamiento de Ponferrada. Muchas gracias. Bueno, quizás porque yo de esto, bueno, he solido hablar, incluso doy clases en másteres, ¿no? Soy sexóloga, soy técnica de igualdad también en un ayuntamiento y, bueno, y aparte Lorena ha comentado que vivo la experiencia de la condición trans en primera persona, ¿no? Quizás no voy a centrar mi exposición o mi explicación tanto en la vivencia personal, porque creo que es necesario abordar una serie de cuestiones que pasan también por tener claras dos o tres cosas, ¿vale? Porque esta cuestión de las condiciones trans y si ponen en riesgo o no al sujeto jurídico de las mujeres y también en cuestión el sujeto del feminismo, bueno, pues es un debate que hemos visto mucho en los medios de comunicación, con posturas también bastante enconadas, bastante enfrentadas, y también a mí me parece que eso responde, bueno, lo primero, a que no está habiendo pues un debate, un diálogo, una reflexión real, porque yo creo que si nos encontráramos más y si pusiéramos más en común,
creo que encontraríamos verdaderamente puntos en común. Y en ese sentido, bueno, pues yo estoy deseando también luego en la parte de preguntas, si queréis hacerme cualquier tipo de pregunta, bueno, pues sobre cualquier cuestión más referida a mi biografía o a mi experiencia personal, también os la puedo contar, pero no pretendo que esta charla sea o esta conferencia sea bueno, pues algo victimizante o algo que vaya a denotar, bueno, pues que las condiciones de transexualidad son complicadas de vivir, nada más lejos de lo contrario. Creo que, y además lo estamos viendo cada vez más, cómo hay personas, niños y niñas, personas menores que por primera vez están siendo protegidas y defendidas por sus familias y que yo trabajo con ellas y estoy viendo y voy a ver y lo vamos a ver cómo conseguimos pues que esas personitas sean realmente personas felices y que rompan con, bueno, pues con esa dinámica, ¿no? O ese lugar que la sociedad nos reservaba muchas veces, ¿no? Ese lugar de marginación, ese lugar de incomprensión y ese, bueno, pues ese lugar, al fin y al cabo, gris y oscuro, ¿no? Creo que vamos a ver cómo los relatos en los próximos años no van a ser así y, de hecho, bueno, en las primeras familias que están aceptando a sus hijas y a sus hijos, lo vemos, ¿no? Para mí, me daría con un canto en los dientes si después de la jornada de hoy salimos con 3 ideas claras que a mí me parecen fundamentales, que es de qué hablamos cuando hablamos de sexo, de qué hablamos cuando hablamos de género, y también me gustaría introducir un concepto muy importante que creo que hay que reivindicarlo cada vez más, porque me da la impresión que muchos de las discusiones o muchos de los desencuentros que se están dando son precisamente porque quizás aparte de no conocer de primera mano experiencias o casos, bueno, pues hay algunas claves que nos pueden ayudar a que realmente ese diálogo entre diferentes posiciones que no se están encontrando ahora mismo se den. Con respecto a la bueno, se ha hablado mucho sobre ella, ¿no? Sobre la Ley Integral de Transexualidad Estatal, que es y me coloco otra vez la mascarilla, que me está haciendo un poquito de faena. Está metido dentro del acuerdo de gobierno del PSOE y Podemos. Mucho se ha hablado de ella. Me gustaría hacer un refresco de cómo está la situación a nivel legal para las personas en condición trans. Yo no voy a decir personas trans, yo me voy a referir a personas en condición de, ¿vale? Porque es una condición, es una situación, no es tanto una identidad, aunque haya personas que la politicen, sino que esto, si hacemos las cosas bien, dentro de 10, 20, 30 años, debería de ser tan natural o tan importante como ser más alta, más baja, más rubia o más moreno, ¿vale? O sea, esto es una condición que necesitamos una palabra para explicar cómo hay personas que son mujeres teniendo unos genitales pene, ¿no? Masculinos, tradicionalmente masculinos, o habiendo nacido con ellos, y como hay hombres que teniendo vulva, pues son hombres, ¿no? Algo tan fácil como nombrarlo así. No he mencionado la palabra transexualidad, pero desde luego que, bueno, pues necesitamos todavía, aún a día de hoy, porque no tenemos hecho ese trabajo pedagógico, esa palabra para explicar esta realidad, ¿no? Y bueno, estaréis un poco alucinando porque la primera hoja de la presentación que siempre pongo son estos limones, ¿vale? Y esto es yo en mi trabajo como educadora sexual, es decir, de los sexos, suelo hacer este juego con los limones, con lo cual, si queréis, si hay gente profesional de la educación aquí y lo quiere llevar a su aula, a ver qué pasa, pues os invito a hacerlo, ¿no? Aquí tenemos unos limones, yo suelo llevar unos limones al aula y los reparto entre las alumnas, entre los alumnos, ¿no? Y bueno, les digo que se relacionen un poquito con el limón que les ha tocado y en un momento dado lo recojo. Recojo todos los limones
y lo reparto otra vez. Y digo, cada uno que busque su limón. Bueno, pues nos encontramos aquí con una imagen donde, pero ¿cómo vamos a encontrar, no? Cada una nuestro limón, pero si todos los limones son iguales. Pero sin embargo, la gracia de esto es que lo que suele ocurrir es que los niños, las niñas en el aula, pues sí dicen que encuentran su limón. Yo tampoco me dedico a comprobar si es verdad o si es mentira, ¿vale? No voy a ejercer de policía, pero realmente dicen que encuentran cada uno su limón. Porque si nos empezamos a fijar un poquito en estos limones, y en todos los limones en general, nos encontramos con que tenemos tamaños diferentes, formas diferentes, colores dentro del amarillo y tonalidades diferentes y pliegos diferentes. Incluso hay algunos niños y algunas niñas que me vienen a decir que su limón huele diferente. No sé si es verdad, pero desde luego me parece un bonito ejemplo para escenificar o para hacer un símil con cómo todas y todos también somos diferentes. Y en esa diferencia hay una riqueza, hay una diversidad, hay algo que nos hace únicas e irrepetibles, ¿no? Y creo que el valor de la diversidad, pues mediante este ejemplo de los limones, se pone de relevancia. Os he dicho que me gustaría hablar de 3 conceptos y el primero de ellos es el concepto de sexo, porque es una de las cuestiones que están ahora mismo en la discordia, ¿no? Es decir, ¿qué es el sexo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sexo? Porque estamos hablando de lo mismo todas las personas todo el rato. El sexo ahora mismo es una palabra polisémica y aquí he puesto algunos ejemplos, ¿no? O sea, podemos hablar del deseo sexual, la agresión sexual, placer sexual, sexo oral, su sexo se humedeció, disfrutó del sexo, enfermedad de transmisión sexual. Bueno, ahí aparece operación de cambio de sexo, que a esa luego un poquito más tarde le voy a dar un poco la vuelta. Reproducción sexual o nombre, edad y sexo. Bien, aquí aparecen diferentes significados de lo que es la palabra sexo. Yo os he dicho que soy sexóloga, ¿vale? Con lo cual los sexólogos nos dedicamos a estudiar de qué va esto del sexo, de los sexos. Y aquí aparecen diferentes acepciones de esa palabra. Una es el sexo que se tiene, o sea, que se tiene el que tradicionalmente entendemos y el que cada vez más también estamos viendo en los medios de comunicación, ¿no? Eso que llaman el sexo biológico. No sé si os suena este término, no sé si lo habéis visto escrito o lo habéis escuchado en la radio o en la televisión. Bien, hablamos del sexo que tenemos en referencia a los genitales, básicamente, ¿no? Bueno, y luego cuando se inventaron los microscopios, entonces ya nos empezamos también a referir a los cromosomas, que yo no sé si alguna vez os han mirado los cromosomas, que yo diría que no, a la mayoría de la gente que no nos los han mirado, pero si acercamos un microscopio y realmente miramos el par 23 de nuestros cromosomas, que es el referido a esos cromosomas XX y XY, bueno, pues nos encontraremos algo bastante lejano a lo que puede ser una X o una Y, ¿eh? Es una simplificación para podernos hacer a la idea de una forma algo parecida a una X, una forma algo parecida a una Y, pero, en todo caso, estamos hablando de una acepción del sexo que no es la única. De hecho, no es la única ni es la original, ¿vale? Que luego pasaré a explicar cuál es la acepción de sexo original. Con lo cual, hacemos una reducción de lo que es el sexo a lo que tenemos entre las piernas, los genitales, y desde hace algunas décadas empezamos a tomar en consideración los cromosomas. Y luego también, cuando hablamos de sexo, ¿no? Pues estas cosas de hacer el sexo, disfruto del sexo, pues nos referimos también a las prácticas eróticas que hacemos con esos genitales. Es decir, el sexo lo hemos convertido en algo que tenemos y en algo que hacemos. Pero la acepción original de esa palabra no es ni algo que tenemos, ni genitales ni cromosomas, ni algo que hacemos. Es algo que somos, el sexo que se es. Si me pasa la
¿El sexo qué es? Bueno, aquí tenemos a dos polluelos, aparentemente iguales, pero sin embargo sabemos que no son iguales. Y precisamente el sexo que es, esa palabra sexo, que es una palabra milenaria, que aparece por primera vez en una obra que se llama El banquete, en la Grecia antigua, es una palabra que proviene de la filosofía. Los grandes filósofos ya tenían, en la Grecia antigua, ya tenían toda esta serie de discusiones y de problemas con respecto a quiénes somos o quiénes dejamos de ser. Daros cuenta de que al final de lo que estamos hablando es de una de las grandes preguntas de la humanidad. Es decir, hay una, ¿no?, que es de dónde venimos, hay otra que es a dónde vamos, pero hay una tercera muy importante que es quiénes somos. Y el sexo, como concepto, intenta responder aparte de esa pregunta, ¿no? Y por eso los sexólogos también hablamos del sexo que somos. Del sexo que somos, integrando, por supuesto, estudiamos el sexo y la diferencia sexual como un valor, como algo a valorar, como algo a fomentar, y también entendiendo el sexo, sexus, sexare, en su origen, que hace referencia al corte, a la diferenciación, es decir, a aquello que me diferencia a mí de los demás. Hace referencia a quién soy yo, hace referencia a mi identidad. Con lo cual, la diferencia, y la diferencia entendida como diversidad, como un valor, tiene que ser el punto de entrada, el ojo con el que oteamos el horizonte, ¿no? Es decir, aquello que distinguimos y que, por tanto, nos diferencia, hombres y mujeres. Pero daros cuenta de que la clave es algo que va más allá del reduccionismo a los genitales y a los cromosomas. Es decir, los griegos, cuando se inventaron esta palabra, no se lo planteaban como genitales y cromosomas. Ya hay estatuas y ya hay suficiente bibliografía, bueno, o está documentado, vamos, que tenían también a personas que hoy denominaríamos en condición de transexualidad y que precisamente esa reflexión acerca de lo que es el sexo ya se estaba dando porque se encontraban con que la reducción de quiénes somos a lo que tenemos entre las piernas, a los genitales, no nos vale, ¿vale? Con lo cual, una de las palabras importantes en este hecho sexual humano, en este sexo que somos, no que tenemos o no que hacemos, sino que somos, es precisamente cómo nos construimos, cómo nos relacionamos, cómo nos sentimos, cómo nos deseamos y también cómo nos expresamos, ¿vale? Y todo eso es lo que originalmente la palabra sexo recogía. Sin embargo, es cierto que en las últimas décadas, bueno, pues ese concepto del sexo ha sufrido una reducción. Y creo que una de las fuentes de discusión que se está dando ahora mismo es porque hemos perdido el concepto original de lo que significaba el sexo, para pasar a reducirlo a genitales y a cromosomas, en este caso. Claro, y en el sexo además se dan una serie de cuestiones que pasan con que además hacemos un etiquetaje, es decir, catalogamos a los demás en base a el sexo que a nosotros nos parece que son. Yo, sin arriesgarme mucho en esta sala, me atrevería a hacer como un barrido rápido, y yo no sé si acertaré o no, pero voy a decir mujer, 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 hombre, hombre, mujer, 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 hombre, mujer, 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 hombre, mujer, 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 y bueno, en la fila de atrás todo mujer, menos allí, que hay un hombre. Y magia. ¿Os he visto los genitales? A alguien le... Bueno, igual os he visto los genitales. Igual no os he dicho que tengo rayos láser de estos que hay en los aeropuertos
y os he visto a todos los genitales. Pero realmente no os he visto los genitales y yo estoy haciendo en una milésima de segundo, en base a ciertas cosas que veo, os atribuyo un sexo, ¿vale? Yo no sé lo que tenéis entre las piernas, no lo he visto, pero yo os he atribuido un sexo, o sea, os he sexado, como los sexadores de pollos que cogían y sexaban, ¿no? Bueno, estos sí miraban a los genitales, obviamente, pero yo no os he visto los genitales. De hecho, es curioso que se hable tanto de los genitales cuando es una zona que alrededor del 98% de nuestra vida permanece tapada y oculta. Pero, sin embargo, fijaros la importancia que tiene. Es decir, se nos atribuye legalmente un sexo legal, el que aparece en nuestra documentación, en base a lo que aparece con lo que nacemos entre nuestras piernas, ¿no? En base a los genitales. A la vez, permanece oculto la mayor parte de la vida. Pero es que a la vez lo que estamos diciendo es que quienes somos son nuestros genitales. Pero que tampoco se cumple porque luego la atribución que hacemos tampoco es en base a los genitales. Con lo cual nos estamos metiendo cada vez más en un pequeño lío que luego trae cosas como este tipo de enfrentamientos sobre qué significa ser mujer, si ser mujer va a detener, bueno, últimamente se dice vagina, yo lo que diría es sobre todo vulva, porque no sé si sabéis la diferencia entre vulva y vagina, ¿no? Porque la vagina es el conducto interior y la vulva es lo que queda en la parte externa del cuerpo, ¿no? Se habla mucho de vagina, pero habitualmente cuando nacemos tampoco nos miran la vagina, nos miran a ver si tenemos una vulva y si más o menos eso está, pues te dicen, pues ya está, mujer, ¿no? Pero, sin embargo, rescatemos esa idea original del sexo, que va más allá de los genitales y los cromosomas, ¿no? En esto en el que se ha venido a llamar sexo biológico. ¿El sexo es biológico? Pues yo lo que diría, bueno, aquí hay como algunos ejemplos para que hacen un poco más difícil esto que he hecho de mujer, 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 mujer. Por cierto, yo de antemano pido disculpas si en algún momento he fallado en mi atribución del sexo que os he hecho, porque realmente yo puedo saber quiénes sois. Así como lo he hecho, mujer, 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 mujer. Bueno, puede que tenga algunas probabilidades de aceptar, pero realmente la respuesta no la voy a tener, porque la respuesta, si queréis, me la tenéis que decir pues vosotras y vosotros. Es decir, esto yo lo hago en base a una serie de referencias que veo, ¿no? Más masculinas, más femeninas. ¿Pero he acertado? Pues yo no lo sé. Me lo diréis si queréis. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es, aparte de esto que hemos venido a llamar el sexo biológico, que le hemos puesto un apellido, ¿vale? Y estoy completamente de acuerdo, ¿eh? El sexo es biológico, por supuesto, pero la biología no son solo genitales, no son solo cromosomas. De hecho, este debate sobre el sexo biológico es curioso, que se apela mucho a la ciencia, pero la propia ciencia, para mirar el sexo, está mirando a otros lugares. No está mirando los genitales. Yo no sé si acertadamente o no, tampoco sé si encontraremos la respuesta en algún momento, pero no sé si os suena que hay científicos que están mirando los cerebros, que están mirando la corteza cerebral, que están mirando la sinapsis entre diferentes partes del cerebro, o incluso hay científicos que miran la proporción entre los dedos, que miran la proporción o la distancia que hay entre los genitales y el ano, o otras partes del cuerpo. Pero donde ya no están mirando, donde ya lo han descartado, es precisamente los genitales. ¿Por qué? Porque precisamente se encuentran con que hay gente que dice, no, es que claro, yo tengo vulva, pero soy un hombre. O yo tengo pene, pero soy mujer, ¿no? Con lo cual nos rompen un poquito el paradigma de que el sexo son los genitales. Y por eso a mí me parece muy importante rescatar esa idea primigenia, global, mucho más transversal de lo que es el sexo. Y esto también es un ejemplo que les pongo a los alumnos muchas veces, porque claro, aquí ya la atribución que hacemos desde fuera sobre el sexo de estas personas, ¿no? Sobre el sexo entendido como quiénes son,
pues es un poquito más complicada. En todo caso, ¿el sexo es algo biológico? Claro, es algo biológico, por supuesto. ¿Pero la biología son solo genitales y cromosomas? Pues creo que sin mucho riesgo a equivocarme puedo afirmar que la biología y lo biológico es algo bastante más profundo que eso, y de hecho los propios biólogos y los propios científicos ya están mirando en otros lados. Con lo cual, esta historia del sexo biológico, yo creo que hay que cogerlo con pinzas, porque acertadamente o no, ya digo, yo no sé si encontraremos algún día la respuesta que haga que digamos, no, es que quiénes somos está localizado en esta parte de nuestro cuerpo. Quizás no sea una respuesta tan simple, porque quizás tampoco nos podemos parcializar en si todo eso radica en nuestro cerebro o si eso sucede en interacción con toda una serie de reglas y de estímulos sociales que recibimos, ¿no? En esto en lo que se ha venido a llamar género. Con lo cual, yo para terminar con esta reflexión acerca de lo que es el sexo y sobre todo de lo que no es el sexo o esa reducción que hacemos para referirnos a lo que es el sexo, ¿no? Como genitales y ahora últimamente también cromosomas, lo que diría es, ¿el sexo es biológico? Claro, por supuesto que es biológico. ¿Es psicológico? También es psicológico. ¿Y el sexo es social? Por supuesto, porque la atribución que yo he hecho lo he hecho en base a unas claves que manejo yo en base a masculinos y femeninos. Con lo cual, el sexo es tan biológico como psicológico como social. Pero sobre todo, lo que es ese concepto de sexo, lo que son los hombres y las mujeres, es algo profundamente biográfico. Porque la mujer que es Lorena, por ejemplo, ¿quién hay? Una mujer igual que Lorena. Nadie. Lorena trae su propia mochila, sus propias experiencias como mujer, y Lorena, cuando tenía 5 años, pues era una mujer y sigue siendo ella misma, sigue siendo Lorena, pero sin mucho riesgo me atrevería a decir que siendo la misma mujer, a la vez es una mujer diferente, porque ha llenado su biografía, su mochila del ser mujer, de un montón, de variables, de experiencias diferentes. Y eso hace que Lorena, siendo mujer, pero esto siendo mujer lo digo porque me lo ha dicho, no porque yo le he dicho tu mujer, ¿vale? Eso me lo ha dicho ella. Su ser mujer de ahora es a la vez su ser mujer de cuando tenía 5 años, pero también es una mujer distinta, porque ha tenido una biografía, porque ha tenido unas experiencias y porque ha llenado esa mochila biográfica del ser mujer de cosas distintas. A mí también me ha pasado eso. Y creo que a la mayoría de los hombres, de las mujeres, de la gente que estáis aquí, creo que os podéis sentir bastante identificadas, identificados con esta historia de que, por supuesto, que sois los hombres y las mujeres que erais, no habéis cambiado, no habéis vuelto a nacer, ¿no? Que luego ya me pasaré como a estas frasecitas que se utilizan para referirse a la transexualidad, que están basadas sobre todo en mitos, que no son reales. Pero ¿quién diría que yo, siendo la mujer que soy, pues también he llenado mi ser mujer de cuestiones diferentes a las que tenía cuando tenía yo 5 años, ¿no? Con lo cual, creo que una de las claves importantes sobre de qué va esto de ser hombres y de ser mujeres, y los sexólogos, en cuanto a educadores y también en cuanto a hacer terapia, trabajamos desde una clave de arañar en esas biografías, que creo que dan un material muy rico y que no es tan reduccionista como hablar de penes y de vulvas, como hablar de cromosomas XX y XY. Sobre todo porque cuando hablamos de eso, lo que ocurre es que sin darnos cuenta estamos hablando de un paradigma muy concreto que llevamos arrastrando durante miles y miles y miles de años, que esto los griegos también le pusieron nombre, si es que ya veis que aquí los debates tampoco son muy nuevos, aunque parezca que son nuevos, pues no.
Pues hace miles de años también había estos debates. Y al asunto este de que quién soy lo reduzco a los genitales, los cromosomas no, porque no tenían microscopios, pues le llamaban el locus genitalis. Es decir, el régimen por el cual mis genitales dictan no solo quién soy, sino qué lugar debo de ocupar en esta sociedad, cómo debo de actuar, si soy mujer. Bueno, mujer, claro, que en aquellos momentos de la historia tampoco existía como entendemos hoy el concepto moderno de ser mujer. Es decir, una mujer era un hombre incompleto. Estábamos en un régimen, el de la antigua Grecia, donde ya los filósofos empezaron a darle vueltas a esto, en un régimen donde el valor universal era el valor del hombre. Y la mujer era un hombre incompleto. Tan incompleto era que, por ejemplo, los hijos que parían las mujeres no eran de las mujeres, porque las mujeres solían ser un mero receptáculo. No sé si esto suena un poquito al reduccionismo este del ser mujer a ser procreadora, a ser madre o a ser cuidadora, pero es algo contra lo que el feminismo ha luchado para expandir esa idea de ser mujer. Y creo que en las últimas décadas, porque ha habido avances muy importantes en las últimas décadas, creo que lo hemos conseguido, ¿no? En cierta parte. Bueno, pues quizás hay otra parte que se nos resiste, y es esa precisamente de ese régimen del locus genitalis, que le llamaban los filósofos griegos, que tiene que darse un cambio de paradigma para realmente pasar a reflejar que quienes somos va mucho más allá de los genitales que tenemos. Y esto que estoy diciendo, podríamos decir, bueno, afecta a una parte muy pequeña de la población, ¿no? A la gente en condición de transexualidad que rompe con esa regla, ¿no? Acerca de que una mujer pues es ¿no? unos determinados genitales y un hombre es otros determinados genitales. Pero es que en realidad, si nos ponemos a pensar, es que esto no explica y no le sirve a nadie. Y no le sirve a nadie porque además esto está muy, muy documentado. Es decir, hay gente que por diferentes motivos ha perdido sus genitales y no han dejado de ser quien eran. No han vuelto a nacer, no han sido otra cosa. No, seguían siendo quien eran, evidentemente con otra forma de los genitales, pero no han cambiado quién eran. Quizás su mochila se ha llenado de una experiencia biográfica potente, que es que precisamente al perder sus genitales, pues se les ha podido cuestionar quiénes son, pero no han dejado de ser quien eran. Y esto me viene muy al pelo para explicaros otra de las palabras que a mí me parece claves y que dejemos claro, bueno, pues de qué va esta historia de ser hombres y de ser mujeres, ¿no? Porque, claro, frente al sexo, como los genitales, y como últimamente, o desde hace algunas décadas, cromosomas, lo que hemos hecho es aplicar otro concepto, ¿no? Que es el concepto de género. El género, que mucha gente piensa que tiene un origen en las ciencias sociales, pues no tiene un origen en las ciencias sociales. Tiene un origen también en la biomedicina. Me han dicho que tenemos wifi, ¿verdad? Vale, pues os voy a explicar cuál es el origen de esta palabra, de la palabra género. Os voy a quitar mi maravillosa foto esta que la han escogido tan bonita. Es verdad, no es una ironía. Para explicaros cómo esa palabra, el género, que tan utilizada es en el feminismo, que tan utilizada es en las ciencias sociales para referirnos a aquellos roles, aquellas conductas que tenemos que realizar o que se nos imponen en base a
a decirnos que somos hombres y mujeres. ¿Esto lo puedo quitar? Bueno, si no os lo cuento, tampoco me hace falta mirarlo porque me lo sé de memoria. Pero este señor, el doctor John Money, que era un psicólogo clínico, fue el que primero mencionó la palabra género. Y lo mencionó porque aquí tenemos este caso, o él tenía una tesis, que básicamente lo que venía a decir es que podemos fabricar hombres y mujeres. ¿Vale? ¿Por qué él tenía esta tesis? Porque él planteaba que los hombres y las mujeres, bueno, son una construcción social, ¿no? Es decir, que con los diferentes tratamientos médicos y con los diferentes estímulos educacionales y culturales podíamos crear hombres y mujeres. Que no sé si esto os suena a algo de lo que se está hablando últimamente, pero es que este señor, esta tesis, ya la estaba planteando a principios de los años 60, con lo cual, pues si el sexo biológico, y que no es biológico, ¿no? O es tan biológico como psicológico y sociológico, pero sobre todo biográfico, ya era un debate que tenían hace miles de años, pues esta historia de si quienes somos es una construcción social y cultural, pues ya lo estaban planteando desde las ciencias biomédicas en este caso. ¿Y por qué lo estaban planteando? Porque John Money tuvo un caso, que es este, el de Bruce Reimer. Bruce tenía un gemelo univitelino, y este gemelo univitelino, pues, en este caso Bruce, porque el otro no me acuerdo cómo se llamaba, eran idénticos, pero pertenecían a una familia judía y, como sabéis, en las familias judías suele ser una costumbre bastante habitual practicar la circuncisión. Bueno, en los años 60 empezaron a utilizarse los bisturís eléctricos, ¿no? Porque antes no eran eléctricos. Y como pone ahí, este fue un caso que ocurrió en los años 1960 que terminó en tragedia. Vale, mira, aquí tenemos los gemelos Bruce y Brian, que era el nombre que no me sabía, Reimer. Eran dos niños perfectamente normales, según pone aquí, que nacieron en Canadá, pero a los 7 meses de nacidos ambos comenzaron a presentar dificultades para orinar. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues llevaron a los niños al hospital para someterlos a una circuncisión, que además, como es habitual en estas familias, ¿no?, de origen judío, pues también es una costumbre. ¿Qué pasó? Pues que mientras a Brian le hicieron la circuncisión, a Bruce con el bisturí eléctrico le amputaron el pene. Este es uno de los casos que os hablaba antes, ¿no?, de cómo la gente no deja de ser quienes son por mucho que los genitales se cambien o se modifiquen, y por tanto esa reflexión de que quienes somos no están los genitales. Bien, ¿qué hacemos? Porque el niño ya no tiene pene. Bueno, pues hay un tal doctor Money que dice que podemos crear una niña. Construcción social y cultural, ¿no? Pues allá fueron. Y el doctor Money les dijo: sí, vamos a crear una niña, vamos a someterle a Bruce. Bueno, evidentemente ya no podía ser Bruce, y le cambiaron el nombre, ¿no? Ahí pone Bruce Reimer como Brenda. Y entonces dijeron: vamos a hacer una cirugía, vamos a crear una neovagina, es decir, vamos a fabricar una vulva y una vagina, y vamos a empezar a educar a Brenda, pues eso, como Brenda, ¿no? O sea, niña, pues eso, vestidos, pelo largo, socialización como niña, amigas niñas, bueno, todo el pack, ¿no?, de lo que hoy podríamos llamar género, precisamente, ¿no? Porque el señor John Money, a esta teoría que tenía él, le llamaba identidad, la teoría de la identidad de género, es decir, que podemos adquirir, se puede moldear nuestra identidad a través de la imposición de los roles, las conductas y los estímulos asociados
a las mujeres y a los hombres. Y eso puede modificar nuestra identidad. Esa era su tesis, ¿vale? No sé cómo suena esto, si bien o mal. ¿Cómo suena? Mal. Pues efectivamente bastante mal. Bastante mal porque aparentemente Brenda, con 7, con 8 años, pues bueno, era una niña, lo que ponía antes ahí, ¿no? Normal. Pero bueno, dentro de que era una niña normal, bueno, pues no le gustaban sus amigas, le gustaba jugar con los amigos de su hermano, que tanto le decían que tenía que jugar con niñas, pues a ella le gustaba pues, las cosas que hacían su hermano y sus amigos. Le gustaba, no le gustaba el pelo largo, le gustaba el pelo corto. ¿Le gustaban los vestidos? Pues no, más bien no le gustaban los vestidos. Y luego ya cuando llegó a los 15 años, pues bueno, le soltó una pequeña bomba a sus padres porque se declaró lesbiana. Es decir, le gustaban las mujeres. Sus padres cada vez estaban más preocupados, como os podéis imaginar, porque una cosa que no os he dicho es que esto que hicieron no se lo contaron. ¿Vale? Y cuando llegaron a los 18 años de Brenda, pues los padres, ya llenos de culpa, le contaron lo que había sucedido. Lo que había sucedido y bueno, que a través de la recomendación o de este planteamiento que hacía el doctor John Money del género, que fue el primero en utilizar esa palabra, y además está muy claro esto, si repasamos bibliografía, porque el famoso segundo sexo de Simone de Beauvoir no habla del segundo género, habla del segundo sexo, con lo cual Simone de Beauvoir, cuando escribió el libro El segundo sexo, en los años 30 del siglo pasado, pues este concepto del género todavía no existía, ¿vale? Lo inventó este señor. El experimento resultó un rotundo fracaso porque no pudieron crear una niña, no pudieron crear una mujer y, evidentemente, esta historia, bueno, que está más o menos documentada, que es más o menos conocida, le sirvió a las ciencias sociales y también a los feminismos para hablar precisamente de aquellos roles, de aquellas conductas, de aquellos aspectos que se imponen para los hombres y para las mujeres. Porque ¿qué sucedió con Brenda, que nunca había sido Brenda, que había sido Brandon? Pues que se le impusieron toda esa serie de roles, condicionantes y formas de ser asociadas a lo que debía ser una mujer, ¿vale? No sé si conocíais este caso, quizás hay gente que lo conozcáis, pero resulta bastante revelador. Resulta bastante revelador cuando hablamos de género o, por ejemplo, cuando hablamos de ese propio concepto que también cada vez más está apareciendo en este debate de la discordia sobre la identidad de género y la autodeterminación del género. Claro, si el género es imposición, si el género es roles y conductas determinadas en base a la mujer no que eres, no la mujer única e irrepetible, el hombre único que irrepetible, ¿no? Que has llenado con diferentes experiencias biográficas ese ser hombre y ese ser mujer. No, el género es el hombre y la mujer que tienes que ser. Y el ejemplo claro es este. Bueno, eso no produjo identidad. Brandon, cuando sus padres le contaron esto, dejó de hablarles para el resto de su vida. Brandon tuvo que hacer un proceso de transición para que la gente le viera como un hombre. O sea, esto que he hecho yo de mujer, 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 pues a Brandon cuando le tocaba seguramente yo haría mujer. Y Brandon no es mujer. Brandon era hombre. Y esto le supuso tanto lío que al final acabó suicidándose. O sea que la historia no tiene un final feliz, pero desde luego que sirvió para desmontar la teoría del Dr. Money. ¿La gente elige? ¿Quién es? Porque es otra de las cosas que se está diciendo, ¿no? La identidad. La gente puede moldear la identidad, la gente puede elegir quién es.
Hombre, pues menudo chiste. Si en esta sociedad patriarcal que vivimos todas las mujeres pudiéramos elegir la identidad que nos va mejor y que no nos discrimina en esta sociedad, pues supongo que elegiríamos ser hombres. Y ya de una, siendo el 52% de la población que pasaríamos a ser hombres, no sé, reventaríamos el patriarcado desde dentro, ¿no? ¿Se puede elegir? ¿Se puede elegir de verdad quiénes somos? O quizás, para hablar más correctamente, lo que diríamos es, no sabemos qué nos hace ser quienes somos. Desde luego sabemos que no está en los genitales. Porque tenemos el caso de Brandon, tenemos el caso de un montón de gente que tiene una genitalia que no corresponde a pene o vulva, claramente, e incluso tenemos a un montón de gente que en accidentes ha perdido sus genitales y no han dejado de ser hombres y mujeres. Lo que sí sabemos es que dentro de las decisiones o dentro de las gestiones que podemos hacer no está el elegir quiénes somos, sino quizás el gestionar dentro de las posibilidades que tenemos y de la mejor manera posible, pues todas las decisiones relativas a que la gente nos vea, nos sexe como quienes somos. ¿Vale? O sea, supongo que yo este pelo largo, aparte de porque me guste, porque me dicen que es muy bonito, pues también me hace que la gente me sexe como una mujer, más fácil. ¿Vale? Los pendientes, las ropas, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa serie de cuestiones las podemos elegir, pero quiénes somos es complicado afirmar que podemos elegir ser quienes somos. Y esto es una de las cosas que en los últimos meses se está repitiendo constantemente, ¿no? La identidad de género o la autodeterminación de género. ¿Qué tal vamos de tiempo? Vale. Claro, yo me puedo autodeterminar, ¿no? Sacando pecho y diciendo, no. O sea, a mí me habéis dicho que soy un hombre en base a las claves estas de los genitales que manejáis, pero yo no lo soy. Pero realmente yo he podido elegir. Bueno, quizás puedo politizar mi situación, hacer bandera de ello, activismo, visibilidad, etcétera, etcétera. Pero la elección como tal, pues es complicado afirmar para cualquiera, para nadie que puede elegir quién es, ¿no? Con lo cual, a mí me gustaría dejar esto claro, ¿no? No hay una elección de quiénes somos. Nos toca, no sabemos por qué. No sé si lo sabremos alguna vez, porque como bien decía al principio, es una de las grandes preguntas de la humanidad, ¿quién soy? ¿Y qué es lo que me hace ser quien soy y cómo soy? Y esto no tiene una respuesta. Seguramente será tan compleja que no sé si alguna vez la encontraremos, pero que nos costará mucho tiempo. Pero la que sí tenemos clara, y la tienen clara desde diferentes ámbitos científicos, bueno, es que incluso esta historia, los feminismos también lo han tenido muy claro. Es decir, no me hace ser mujer el tener una vagina o el tener unos ovarios. Es que mi ser mujer va mucho más allá de eso, ¿no? Y que quizás, pues en esta historia de la ley trans, ¿no?, de la que tanto se habla, es lo que ha ocurrido. Que quizás hemos vuelto a un sentido mucho más reducido, mucho más simple de lo que significa ser mujer, ¿no? Yo no sé cuántas de vosotras estaríais de acuerdo con que ser mujer es o solo es tener ovarios o vagina o vulva, porque eso nos mete otra vez en esa historia de la reproducción, el cuidado, el ser madre, etcétera, etcétera. Y creo que es un debate que esto, bueno, ya estaba superado, pero que al hilo de esta historia de la ley integral de transexualidad ha vuelto. Con lo cual, ya voy dos conceptos, ¿eh? Sexo, que la idea primigenia desde donde se pensó el concepto de sexo no es genitales, no es reduccionismo a los genitales, sino que es una cuestión que hace referencia a mi identidad, a quién soy yo, a lo que me diferencia de los demás. Y en ese sentido, bueno,
es un concepto tan biológico como psicológico, como sociológico, pero sobre todo es un concepto biográfico. Y el género, precisamente, como toda esa serie de normas, roles, conductas e imposiciones en base a la idea y las expectativas que aún a día de hoy tenemos para con los hombres y las mujeres. ¿Vale? Y creo que haciendo esta redefinición de esas dos palabras, hay gran parte del debate que se acaba. Hay una tercera que a mí me gustaría también rescatar porque la considero un concepto importante. Y es el de la intersexualidad. Intersexualidad, no sé si habéis escuchado esta palabra alguna vez, pero también en las últimas décadas hemos transformado o hemos reducido esta palabra. Lo mismo que ha ocurrido con el concepto de sexo, hemos reducido la palabra intersexualidad a una cosa muy concreta que no era en su origen, ¿vale? Cuando nos referimos a intersexualidad, mucha gente, y a mucha gente igual ni le suena de nada esta palabra, pero a la que le sonará de que hay gente que tiene penes y vulvas, hermafroditas, cosas de estas, ¿no? De genitales ambiguos, ¿qué? Vale. Genitales ambiguos o que no son claramente distinguibles como pene y como testículos, como vulva, como vagina, como ovarios. Bueno, pues de eso tampoco iba la intersexualidad, ¿vale? La intersexualidad se la inventó, bueno, hubo un grupillo ahí de sexólogos, por cierto, el último Gregorio Marañón, que no sé si sabíais que era sexólogo también, pero sobre todo fue Magnus Hirschfeld, ese tercero que aparece ahí, el que definió la intersexualidad. Y ahí, como pone, aparece, ¿no? Los estados intersexuales son originariamente fenómenos de la más pura normalidad. Sobre esta normalidad ambigua se dibuja la evolución fisiológica de los sexos hacia la diferenciación. Y así, con este fondo único y obligado, se interpretan claramente las modalidades normales y no normales de la vida de los sexos. Pero, y aquí está lo importante, dice, lo masculino y lo femenino, que además me lo tengo escrito por aquí, no son dos valores opuestos, sino grados sucesivos del desarrollo de una función única, la sexualidad. El sexo de cada individuo, aún del normal, es un sexo doble, y cada uno de los dos sexos que lo forman evoluciona por separado con una cronología típica y poco variable. O sea, esto de la biografía que os estaba contando antes, en resumen, ¿vale? Para explicarlo más claramente, Magnus Hirschfeld, el tercero que aparece ahí, lo definía como: todo el mundo tenemos características tanto masculinas como femeninas. Que esas características no condicionan, o sea, esas características no suponen una limitación a la completa igualdad de los sexos. Eso está fuera de toda duda, ¿no? Pero los sexos, efectivamente, es decir, los hombres y también las mujeres, estamos hechos de una combinación de un montón de variables distintas en masculino y en femenino, lo cual produce, pues eso, la mujer única e irrepetible, que somos cada una de nosotras, el hombre único e irrepetible, que sois cada uno de vosotros, y no niega que nadie seamos mujeres o que seamos hombres. O sea, ¿alguien diría que un chico por llevar el pelo largo es menos hombre? ¿Alguien lo diría? Bueno, igual alguna gente sí. Alguien lo diría, bueno, pero no es verdad. No es verdad. ¿Alguien diría que una mujer claro, porque al final estamos asociando lo masculino y lo femenino como unos compartimentos estancos y exclusivos solo para los hombres lo masculino y solo para las mujeres lo femenino. Pero luego la vida real nos demuestra que esto no es así, que hay mujeres que tienen mucho vello, que no dejan de ser mujeres, hay hombres
no sé, que tienen muy poco vello o que tienen caderitas o que tienen cuestiones femeninas que tampoco dejan de ser hombres. Y, por supuesto, pues aquí ya metemos la cuñita de que, evidentemente, claro que hay hombres que tienen vulva y eso no les hace menos hombres, o mujeres que tienen pene y eso no las hace menos mujeres, ¿no? Pero quizás esa última cuñita todavía no hemos llegado ahí. Y entonces necesitamos la palabra transexualidad para justificar la excepción a la norma. Pero la norma es la diversidad. Y realmente nuestros genitales no nos explican realmente a nadie, no solo a las personas en condición de transexualidad, sino a nadie. ¿Vale? Y ese es el valor de la intersexualidad. No que haya unos genitales ambiguos, no que haya alguien que los genitales no están claros y tal. No. El origen y el concepto inicial de intersexualidad es este que habla de que todas, todos, todes, lo que queráis, tenemos cuestiones que asociamos a lo masculino y a lo femenino y que eso no nos resta ni un ápice de legitimidad para ser quienes somos, como no puede ser de otra manera. ¿Vale? 3 conceptos. Sexo, que ya lo he repasado, ¿no? Que he dicho que sobre todo es un concepto biográfico y que es tan biológico, psicológico y sociológico, pero sobre todo que es mucho más que los genitales. Y así fue ideada en su origen. El género, que como hemos visto en este caso práctico, no otorga identidad, sino que son roles e imposiciones. Y la intersexualidad, que lo que viene a explicarnos es cómo pues toda la gente que estamos aquí y en general pues la que pululamos por el mundo somos diversas, somos diversos y que lo masculino y lo femenino no son compartimentos estancos que solo pertenecen a unos y a otras, sino que realmente tenemos toda esa mezcla que nos hace únicas e irrepetibles. Yo creo que con esta vuelta de tuerca a estos 3 conceptos, que si os dais cuenta no me estoy inventando nada, lo que he cogido son los libros y los he repasado. Vale, sí, porque estudié sexología durante 2 años y me obligaron a leérmelos, pero no he inventado nada nuevo, es decir, todo ya está escrito. Y creo que parte de los debates que se están dando ahora tienen mucho más que ver con quizás el miedo o el no conocimiento de estas cuestiones y también el no conocer a personas de tú a tú que puedan estar en esa condición trans, que realmente con otra serie de historias más ideológicas, que por supuesto que hay unos sectores de esta sociedad e incluso unos partidos políticos que promueven esas ideologías con unos objetivos muy claros, pero yo quiero entender que hay una parte importante del movimiento feminista, por ejemplo, que en este debate se está posicionando de una manera determinada, que es, uno, porque como las personas en condición de transexualidad pues son una minoría, ¿no? Somos muy pocas en relación al resto de la sociedad, no las conocen de primera mano, no conocen sus historias de vida. Y luego, punto número 2, porque cuando se habla de sexo, cuando se habla de género, pues quizás no estamos utilizando estas concepciones originales de lo que significaban esas palabras, que son palabras que sí recogen a todo el mundo y que no excluyen a nadie. ¿Vale? A partir de aquí, se habla mucho de una ley que es un proyecto de ley, una ley integral trans a nivel estatal. A mí me gustaría repasar cómo está esa cuestión a nivel legislativo ahora mismo, porque lo que tenemos ahora es una ley del 2007 que lo que hacía era modificar la documentación oficial mediante un trámite administrativo, es decir, no es un trámite judicial, no hay que ir a un juzgado, se va al registro civil, donde desde el 2007 no se exigen cirugías genitales, es decir, legalmente ahora mismo en el Estado español no hace falta per se, pero esto está desde el 2007, no desde junio de este año. No hace falta tener una vulva para ser una mujer y para ser reconocida como tal legalmente.
Y lo que se hace es un cambio de la partida de nacimiento y una petición de cambios de todo el resto de documentos oficiales en cascada. ¿Qué es lo que sucede? Que tiene su contrapartida, que es que que hay que emitir por parte de un psicólogo clínico o un psiquiatra un diagnóstico de disforia de género o de trastorno de identidad de género. Esto lo pide la ley, tal y como está actualmente, la ley estatal, ¿vale? Que es un diagnóstico en clave psiquiátrica. Un diagnóstico que considera que, bueno, pues que quien tenga vulva y se viva hombre, ¿no? Se diga hombre, pues tiene una enfermedad mental. Y viceversa con las mujeres que tienen pene, ¿no? Desde luego, con toda esta reformulación de los conceptos que os he explicado, poca cabida tiene los diagnósticos de enfermedad mental, pero la ley está así. En el 2018, la Organización Mundial de la Salud, que yo además estuve en ese grupo de trabajo trabajando estas cuestiones, ya dijo que esto no era una enfermedad mental. Pero la ley, que es del 2007, ha quedado anacrónica. Curiosamente, es, según la ley, una enfermedad mental, pero es la única enfermedad mental, fijaros la paradoja, que se cura modificando el cuerpo, no trabajando la mente. Creo que es lo suficientemente significativo. Además, excluye a menores y a personas que no tienen nacionalidad española y se exige un proceso médico de un mínimo de 2 años, que habitualmente se traduce en un proceso hormonal de un mínimo de 2 años. Luego yo, si os interesa, os puedo contar mi propia experiencia en todo este periplo médico, porque la tengo. Igual hasta nos podemos reír un poquito porque ya estoy en el momento donde puedo ironizar con estos temas, pero un proceso médico, un proceso hormonal obligatorio, no opcional, sino obligatorio, y esto nos suena un poquito a eso del género, ¿no? A lo de obligar a alguien, lo que suele acarrear habitualmente es una esterilización. Con lo cual, esta ley, tal y como está formulada ahora mismo y la que es aplicable en el Estado español, no esa ley integral que está en proyecto y forma parte de un acuerdo de gobierno, sino la ley actual, va un poquito contra los derechos humanos. Un poquito. ¿Vale? Y creo que es importante saber esto para saber que sí es necesaria una nueva ley que reconozca, bueno, que aunque minoritariamente sea poca gente, que reconozca también a hombres y mujeres que tienen, bueno, otra biografía, que tienen otra situación o que han nacido con unos genitales que no se esperaba de ellos, ¿vale? Y creo que por eso la ley sí que es importante y tiene que salir. Otra cosa es cómo se haga esa ley. Esa ley, evidentemente, tiene que tener las suficientes garantías jurídicas como para poder seguir abordando políticas feministas, políticas de igualdad y para que no supongan el borrado ni la negación de nadie. Pero cuando digo de nadie, digo de las mujeres, de todas las mujeres, no de la mayoría, sino de todas, también las que están en una condición de transexualidad y también de los hombres, que no suponga la negación de nadie. Y existen los instrumentos jurídicos para que eso se pueda asegurar. Estamos hablando de un proyecto de ley que el grupo de trabajo empieza a funcionar en septiembre. Con lo cual, gran parte del debate ha sido porque en febrero de 2018 se registró una proposición de ley que no tuvo recorrido porque la legislatura cayó, porque no dio tiempo a hacer todas las enmiendas, que evidentemente en su planteamiento inicial es manifiestamente mejorable. Y yo eso lo comparto, por supuesto. Pero es que para eso ahora, en esta nueva legislatura, se ha adquirido el compromiso de empezar con un grupo de trabajo y con un trabajo serio y con un trabajo profundo para que durante todo el recorrido, porque la tramitación de una ley a nivel de Congreso tiene un montón de fases distintas, y en esa del 2018, que ha sido la de la discordia, ¿no? Esa propuesta de ley que registró en aquel momento Unidos Podemos, pues le faltaba todas esas enmiendas, todos esos trámites, con lo cual no se puede poner como un ejemplo de lo que va a ser la ley ahora, ¿vale?
pero para que veáis que una cosa no quita la otra. Es decir, que tiene que haber una ley que asegure derechos y que no difumine las políticas de igualdad, que no haga inoperativa las políticas en favor de conseguir una igualdad entre mujeres y hombres, es compatible y tiene que ser compatible, porque no queda otra, con el reconocimiento también de las mujeres, de los hombres, de las personas en condición de transexualidad. Pero es que además, este tipo de leyes es que ya vienen aplicándose en los últimos años. Tenemos leyes autonómicas que ya están aprobadas. Bueno, os podéis imaginar que en gobiernos, pues digamos, progresistas habitualmente, ¿no? En gobiernos del PSOE también se han aprobado leyes similares en Navarra, País Vasco, Andalucía, Canarias, Madrid, Valencia, pero durante los años anteriores no ha habido este debate, ¿no? El debate surge ahora. También es verdad que vivimos en un momento político donde tenemos, bueno, pues una extrema derecha muy activa, donde si hace 3 años aparecía un autobús naranja que decía los niños tienen pene y las niñas tienen vulva y hubo una gran mayoría de la sociedad que se echó en contra, pues quizás ahora con la introducción de esas ideas bueno, negacionistas, sobre todo de la extrema derecha en el ruedo político y mediático, pues quizás ahora no se manifestará tanta gente contra ese autobús como hace 3 años, y eso realmente, bueno, pues creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta. No es el mismo momento político, pero eso no quita que una ley que dice que alguien como yo está mal de la cabeza y que la solución a que esté mal de la cabeza es modificar su cuerpo, pues que va un poquito contra los derechos humanos y que hay que cambiarla. Y que eso no tiene que significar que se anulen todo el resto de políticas de igualdad. ¿Vale? No sé si voy a ir cortando aquí, porque si no tenéis preguntas, luego a mí sí me gustaría hacer referencia a esto que se me ha quedado colgado, que son los mitos, las formas de hablar y de cuestiones muy concretas que se están diciendo en este debate. Espero que os haya aportado y que os haya quedado muy claro qué no es el sexo, qué es el género, y que rescatéis el valor de ese concepto de la intersexualidad, porque va a hacer que realmente todos nos sintamos acogidos y que podamos avanzar hacia una sociedad mucho más justa, más igualitaria, donde la diversidad sea un valor y donde no se excluya ni se deje atrás a nadie. Muchas gracias.